La dinámica de sistemas surge del pensamiento sistémico, J. Forrester, 1952, ahora les voy a contar un poco de eso, pero una advertencia inicial que debo hacer es que la dinámica de sistemas no es lo mismo que los sistemas dinámicos, ¿de acuerdo? Son dos cosas completamente distintas. Les voy a ir mostrando bueno, les cuento, la dinámica de sistemas es más una metodología de modelamiento del pensamiento sistémico, una herramienta del pensamiento sistémico, se basa más en el pensamiento sistémico, mientras que los sistemas dinámicos son una teoría matemática para el estudio de los sistemas que cambian en el tiempo. ¿De acuerdo? Que lo pueden hacer en tiempo discreto continuo. Eso por hablar así de manera muy genérica. Este que ven acá es Joan Manuel Redondo, soy la persona que les voy a dictar el cursillo. Tengo 19 años de experiencia docente, llevo 10 años más o menos en grupos de investigación. Eh, eh, He trabajado en diferentes universidades, particularmente la Sergio Arboleda, donde estuve en el Centro de Matemática Aplicada Industrial, en el Centro de Matemática, ya no se llamaba así, se llamaba en el Instituto de Matemática Aplicada, así se llamaba en la Sergio Arboleda. Y después he estado trabajando en diferentes instituciones de gobierno y privadas, por ejemplo, la Secretaría de Gobierno de Bogotá, la Secretaría de Ambiente, la Secretaría de Seguridad, en el Instituto Humboldt. Entonces, he tratado de participar con organizaciones público-privadas en diferentes trabajos que tienen que ver particularmente con el tema de modelamiento. No solamente hago modelamiento con dinámica de sistemas, también trabajo en otras técnicas, pero pues particularmente con la dinámica de sistemas como que ha salido mucho trabajo, entonces pues de alguna manera me he vuelto así como muy dedicado a esta. ¿Listo? Voy a arrancar hablando un poquito sobre el tema de las aplicaciones para que veamos lo que se puede hacer con dinámica de sistemas. La primera cosa que les quiero mostrar es sobre este trabajo que se ha venido desarrollando desde el Instituto Humboldt, con el liderazgo del Instituto Humboldt, pero que tiene la participación del DANE, del DNP, de Agrosavia, del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Ambiente y de otras 30 una yuca instituciones grandotota que ustedes ponen esa estopa donde venían los de Luisa. que están involucradas con la política de crecimiento verde en el país. Hay particularmente un indicador que habla sobre la producción agrícola con criterios de crecimiento verde, en el que se supone que cuando uno conoce la producción agrícola que es sostenible y el total de la producción agrícola del país, hacer el cociente entre ellos, pues va a dar el indicador. Cuando nosotros nos involucramos en este proceso, se iba a hacer un trabajo, uno podría decir de alguna manera estadístico. Nosotros dijimos, vean acá a mano derecha estoy haciendo dinámica de sistemas. Aquí se ve lo que se llama un diagrama causal, solamente como para que vayamos pensando en lo que se hace en dinámica de sistemas. Acá hay un diagrama causal. En ese diagrama causal lo que se trató de hacer es de atrapar todos los aspectos del sistema socioecológico donde se hace el análisis de sostenibilidad para obtener comportamientos como los que se encuentran acá a mano izquierda, que para los que han trabajado con sistemas dinámicos saben que esto es un retrato de fase, es un retrato de fase de un sistema a trozos, un piecewise smooth, y pues aquí se ve el comportamiento tendencial de diferentes puntos. Entonces, nosotros lo que tratamos de hacer en estos análisis de sostenibilidad es verificar si el bienestar es una ley de conservación del paisaje, porque la unidad de análisis espacial en la que se supone que serán estos análisis de sostenibilidad es el paisaje, siendo el paisaje las subcuencas hidrográficas. ¿De acuerdo? Entonces, aquí se ve una aplicación. Noten que está en el marco de los análisis de sostenibilidad de paisajes, pero lo que se está haciendo de fondo es dinámica de sistemas y se está complementando con los análisis de los sistemas dinámicos. Esta es una aplicación muy interesante. Hay otra aplicación particular que se hace mucho en Colombia, que es el tema de los mercados de energía. Esto se suele hacer mucho desde la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia, que se encuentra en Medellín, ¿de acuerdo? Pero hay muchas facultades que ya están trabajando en esto, por ejemplo, la Jorge Tadeo Lozano. Esto pasa porque las personas que están trabajando en eso, que los nombres están contados, son Santiago Arango, son Isaac Diner, es Mónica Castañeda, se encuentra ahí Sebastián Zapata,
y puede mencionar uno también a Johnny Valencia, y pues particularmente mi nombre también se encuentra entre los nombres que hacen eso. Eh, Son personas que se dedican a los mercados de electricidad. Particularmente aquí vemos el mercado eléctrico nacional. Entonces noten, de nuevo aparece acá lo que se denomina el diagrama causal de la dinámica de sistemas. Noten que es un diagrama más bien simple en el número de atributos y que está analizando un mercado nacional, y pues tiene su traducción a otro diagrama que se utiliza mucho en la dinámica de sistemas, que se denomina el diagrama de niveles y flujos. Personalmente creo que una cosa que está bien hacer es construir el diagrama causal y después construir el diagrama de niveles y flujos que ven acá en la parte superior, pero no necesariamente debe ser en ese orden. Muchos de los modelos que he construido para diferentes aplicaciones arrancaron como diagrama de niveles y flujos, que para poder de alguna manera conceptualizar y explicar con los diferentes actores implicados, tuve que devolverme, como si eso fuera un devolverse, al diagrama causal. ¿De acuerdo? Pero básicamente uno puede arrancar por cualquiera de estos dos y los dos son muy útiles y los dos dicen lo mismo. Lo que pasa es que el diagrama causal permite una discusión con diferentes actores, con diferentes niveles de conocimiento, mientras que el diagrama de niveles y flujos lo que permite es considerar estos atributos que se encuentran acá interactuando de forma causal, considerarlos como elementos de modelado. Yo lo denomino de esa manera, que es poder saber quiénes serían las variables de estado de este diagrama causal, quiénes serían las razones de cambio, quiénes serían las variables auxiliares y quiénes serían los parámetros del sistema. ¿Ahora qué? En dinámica de sistemas no se les denomina de esa manera. A las variables de estado se les llama niveles, a las razones de cambio se les llama flujos, a las variables auxiliares se les llaman variables auxiliares, a los parámetros parámetros. Estos dos no tienen ningún problema. Pero en estos dos podría llegar a haber en algún momento alguna confusión. Así que de una vez lo estoy advirtiendo para que lo puedan considerar. Y cuando yo tengo este diagrama de niveles y flujos, pues puedo obtener un sistema de ecuaciones diferenciales como el que se encuentra acá abajo, que son ordinarias, solamente dependen del tiempo y son de primer orden, porque la derivada solamente va hasta la primera derivada. ¿De acuerdo? Pero noten que las funciones que aparecen adelante, lo que define el campo vectorial, no necesariamente son funciones lineales, sino que más bien son funciones de tipo no lineal, aunque la primera sea lineal, pero son funciones de tipo no lineal que también pueden ser funciones atroz, ¿de acuerdo? Continuas atroz. O discontinuas. Ahí también está la teoría de los piecewise smooth systems o sistemas de Lyapunov. Acá hay otra aplicación que se ha hecho en algún momento que me parece a mí que es de las cosas más bonitas que he hecho. Bueno, todo lo que he hecho me gusta, la verdad. Eso de los análisis de sostenibilidad es fantástico, pero esto particularmente está en el marco de lo que se denomina la economía azul. En la economía azul lo que se pretende es entretejer oportunidades que hay dentro de los territorios para generar beneficios, más que todo del tipo de grandes rentabilidades y de generar muchísimo empleo. Uno diría que está enmarcado en el tema de los análisis de sostenibilidad también, pero tienen otra perspectiva. La economía azul ha sido desarrollada por Gunther Pauli, una persona que forma parte del Club de Roma, y pues particularmente él vino a Colombia a pretender hacer un desarrollo. En este particularmente me voy a detener un momentito para mostrarles cómo funciona. Acá hay un enlace que ustedes van a encontrar en el video que obtengamos al final de esto, del cursillo. Espera a ver, estoy copiándolo, lo voy a llevar a una página acá de internet. Y me traje de Echevarría. A ver qué fue lo que pasó. ¿Por qué nos trajimos esto? Qué vergüenza con ustedes, parece que no lo coge muy bien. Pero bueno, les voy a mostrar acá cómo lo busco yo usualmente. Ustedes vienen acá y buscan esa página web de Exchange. Después acá buscan a uno de los colaboradores que estuvo en este trabajo, se llama Mauricio Becerra. Y cuando ustedes lo buscan, entonces acá el que dice Carra 2, este fue el trabajo que se realizó con él. Entonces, noten que realmente lo que van a obtener es una dirección electrónica. Yo la puedo compartir acá por el chat. Acá está. ¿De acuerdo? Ustedes ya pueden entrar perfectamente, pero digo, también lo van a poder encontrar en el video. Y básicamente acá la pregunta de investigación que se trataba de resolver es cómo convertir el problema del relleno sanitario, el Carrasco, en plataforma de desarrollo económico en Santander.
Debo comentar que Gunter Pauli fue invitado a esto. Acá está Gunter Pauli, es uno de los coautores. Él vino a Colombia, fue hasta Bucaramanga, se sentó con el alcalde, se sentó con concejales, se sentó con los industriales e inversionistas de la región y todos estaban preocupados por el tema del Carrasco. Él hizo un sobrevuelo en helicóptero a la región, a la zona metropolitana de Bucaramanga y entonces se dan cuenta que no hay un lugar donde puedan colocar otro relleno sanitario, que es un no deseable de los territorios, que genera mucho conflicto. Entonces dijo, no, pues no lo cerremos. Y dijeron, no, no, es que ya toca cerrarlo porque ya no le cabe nada. Entonces él les hace esta propuesta que les estoy mostrando acá. En la propuesta que él pone, básicamente lo que dice es, del relleno sanitario se pueden aprovechar diferentes materiales como el plástico y el vidrio. Y eso de alguna manera va a tener unos efectos que les voy a mostrar. Noten que lo que estoy mostrando acá es un modelo mental, no es un diagrama causal, es un modelo mental, no confundirlo. En este modelo mental básicamente lo que dice es que si pudiéramos tomar el plástico y el vidrio para aprovecharlo, pero adicionalmente pudiéramos tomar los gases que se están produciendo en la planta de tratamiento de aguas residuales de Bucaramanga, en la que se produce metano y se produce dióxido de carbono, podríamos, por ejemplo, con el plástico, a través de un proceso de pirólisis, obtener un gas sintético que mezclado con ese metano que sale de la planta de tratamiento, se puede obtener un gas que es competitivo con el gas natural. Fantástico. O sea que se podría de la basura distribuir un gas que fuera gratuito y que le permitiera a la gente mantener el recurso energético. Por otro lado, si tomamos el vidrio y lo mezclamos con el dióxido de carbono en unos hornos especializados, se obtiene un material que se llama espuma de vidrio. La espuma de vidrio es un material que sirve para la construcción, entonces se podría hacer vivienda de interés social. Luego, por otro lado, él decía, ahora, ¿ustedes saben la cantidad de pañales que llegan a un relleno sanitario? Yo la verdad no lo sabía, pero más o menos un niño en su primer año de vida es capaz de generar 1 tonelada de pañales usados. Ahora, eso es por niño y más o menos allá estaban naciendo como unos 23.000 niños. O sea que estos son más o menos como unas 23.000 toneladas al año de pañales que se van y que no pueden ser procesados. O sea que los pañales están hechos con unos materiales que no se dejan aprovechar. Pero lo que él dice es que si pudiéramos construir una fábrica ya con unos 400 puestos de empleo para la gente de Bucaramanga, que fabricara pañales que fueran biodegradables, se podría obtener tierra negra en la que podríamos sembrar y obtener frutos. Y entonces uno dice, bueno, ¿y cuál sería el beneficio de todo eso? Note que no he mostrado un solo diagrama ni causal ni dinámica de sistemas de estos que se llaman diagramas de niveles y flujos o diagrama de Forrester. No lo estoy mostrando. Les estoy mostrando lo que sería el resultado final de una aplicación. Entonces él les dice, pues hagamos la corrida y les dice, mire, esta es la situación si no hacemos nada. El business as usual es del escenario del comportamiento tendencial de no hacer nada, de hacer las cosas tal cual como las estamos haciendo, sin ninguna intervención. Entonces lo que uno ve es que tiene muchos residuos para una proyección a 20 años, incluyendo residuos hospitalarios. Pero él dice, ¿y qué pasaría si hacemos el tratamiento con el tema del vidrio y del plástico? Entonces hago la corrida y uno puede ver claramente cómo en esos escenarios el comportamiento tendencial hace que la cantidad de residuos sea muy poca. Y luego dice, esto era con plástico y vidrio. Y luego este último es con el tema de los pañales. ¿Qué pasaría con el tema de pañales? Él dice, hay una diferencia, pero no es tan grande. Entonces uno diría, entonces, ¿para qué hacemos el de los pañales? Entonces él dice, porque es que el tema no solamente se relaciona con el asunto de la menor cantidad de residuos en el relleno. Él dice, hoy en día las actividades generan una cantidad de empleos y tienen una rentabilidad que es positiva y que a 20 años se ve muy bien. Pero si llegara a hacerse lo de plástico y vidrio, noten ustedes cómo la cantidad de empleos y de rentabilidad son mucho más grandes y luego si además ponemos el tema de los pañales, miren lo que pasa. Yo cuando miré las cifras, porque además nosotros fuimos los que hicimos las simulaciones, yo dije, Gunter, esto está mal, no nos da y no nos da y no nos da. Él se reía y nos decía, es el comportamiento exponencial que ocurre por las sinergias en las oportunidades que se pueden sacar de un territorio. Está bien. Y lo revisamos y está bien. Entonces vean, para el empleo y para la rentabilidad, súper chévere. Pero luego adicionalmente les quiero mostrar otra ventana que es esta, la 7, en la que nos habla un poquito acerca de ese tema de la tierra negra que está relacionada con los pañales. Vea que actualmente no hay nada relacionado con eso
Luego, cuando se hace lo de plástico y vidrio, pues tampoco pasa nada. Pero cuando se hace el asunto de los pañales, noten una cosa. Noten cómo hay unos ciertos delay, los árboles jóvenes, después los árboles maduros, y entonces los árboles comienzan a generar frutos, pero particularmente lo que ocurre para la generación de frutos que de alguna manera puede afectar la seguridad alimentaria de la región, vean ustedes el porcentaje de reforestación. Qué importante esto. Se puede llegar hasta un 32% de reforestación del departamento del Santander, lo cual repercute no solamente, como veíamos en esta que está acá, que repercutía en lo social por los empleos, socioeconómico, en la rentabilidad, o sea, la parte económica, sino que también desde la perspectiva ambiental y de social por el tema de los frutos, por la seguridad alimentaria, pues redunda en buenas cosas. Entonces, noten que al final esta es una plataforma, esta se obtuvo utilizando Estela, ¿de acuerdo? Y esto es algo resultado del trabajo con dinámica de sistemas para la toma de decisiones. ¿Listo? Entonces voy a volver a nuestra presentación. Les voy a mostrar entonces otra aplicación. Hay otra que se encuentra acá. Alguien podría decir, Joan Manuel, esto no es dinámica de sistemas. Les voy a contar por qué. Noten que se pretendía hacer un modelo de precipitación escorrentía que ya fue publicado. Uy, qué pena, esto ya fue publicado. No puse ahí la referencia, no me di cuenta de eso, perdón. Que ya fue publicado. Cuando les comparta las diapositivas voy a corregirles eso. En el que básicamente se arranca desde la precipitación y comienza a ver ciertos almacenamientos, unos en la vegetación, otro en la superficie del suelo, otro que ocurre en la parte superior, subsuperficial, y otro en la parte inferior, subsuperficial, a la que se denominan los acuíferos. Y básicamente lo que uno puede ver es cómo hay unos flujos en todo ese diagrama. Entonces noten que la precipitación es un flujo, la evapotranspiración es un flujo, y uno dice un flujo, ¿por qué? Porque de alguna manera es lo que permite la acumulación o la desacumulación de estos almacenamientos que estaban acá. Por ejemplo, por exceso se desacumula esta acumulación que hay en la vegetación. Luego, por la infiltración se desacumula este almacenamiento superficial, pero por la misma infiltración se acumula este almacenamiento gravitacional superior. Y eso termina en el canal. Entonces, en este orden de ideas, noten que hay una cosa que hace falta acá en la representación del diagrama de niveles y flujos, que es lo que se denomina la realimentación. Si no hay realimentación, estas representaciones con diagramas de niveles y flujos no son otra cosa que una hoja de cálculo. Y cuando digo una hoja de cálculo, es que este modelo que se encuentra acá se podría fácilmente también haber implementado en una hoja de Excel, porque es una hoja de cálculo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando uno obtiene una hoja de cálculo, la gente que trabaja en dinámica de sistemas básicamente dice, pues hiciste diagrama de niveles y flujos, pero eso no es dinámica de sistemas. Y no es dinámica de sistemas porque la dinámica de sistemas se basa en la realimentación. Les quería mostrar esta representación que está acá porque permitió obtener un modelo para hablar de la precipitación escorrentía en la cuenca del río que pasa por Manizales, el río Chinchiná que pasa por Manizales, de donde se tienen muchos datos, por el Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional, que queda ahí al lado, y pues se pudo validar el modelo y hacer muchas cosas con eso. Pero esto particularmente es una cosa que aunque tiene un diagrama de niveles y flujos, no va a ser llamado dinámica de sistemas, ¿de acuerdo? Luego hay otras, por ejemplo acá, que se estuvieron haciendo para el estudio de la gobernanza y de la naturaleza, y noten que solamente presenta un diagrama causal. Pues hay una escuela dentro de la dinámica de sistemas desarrollada por un señor que se llama Peter Senge, en la que uno básicamente lo que hace es estudiar lo que se denominan arquetipos sistémicos. Esta es una cara de lo que se podría hacer con dinámica de sistemas sin llegar a una ecuación. Entonces uno diría, ¿y por qué querría yo hacer un trabajo de esto sin llegar a una ecuación? Bueno, pues porque no todos los modelos que se hacen están orientados al pronóstico. Ojo con eso. Hay modelos que lo que buscan ser es explicativos, y ya les mostraré las otras dos tipologías en más adelante, unas diapositivas más adelante, pero por ejemplo, en este caso lo que se pretende es tener un modelo explicativo. En este modelo explicativo, básicamente lo que se dice es que no necesariamente tener contribuciones de la naturaleza conducen al bienestar del ser humano, porque hay unas contribuciones de la naturaleza que pueden beneficiar al ser humano, su bienestar, y hay otras que no necesariamente. Y eso depende básicamente de la estructura o de la relación que haya definido el ser humano con la naturaleza.
Entonces esto era supremamente importante en una discusión que se estaba haciendo sobre la gobernanza y sobre la naturaleza. ¿De acuerdo? Bueno, y entonces ahora voy a arrancar, ahora sí, con la dinámica de sistemas, haciéndoles una introducción. ¿Listo? En esta introducción de la dinámica de sistemas, lo primero que quiero hacer es hacerles un recuento histórico. Por favor, perdonen, es un recuento histórico bastante narciso, advierto antes, y aunque sí parece que sufro de narcisismo, parece que no es peligroso para la sociedad. Entonces, aquí arranco por mostrarles, la primera imagen es esta. Este señor que me hace muy feliz se llama Jay Forrester. Él en los 50 fue la persona que creó la dinámica de sistemas. Él es un ingeniero de sistemas del MIT. Él pretendía resolver un problema de cadenas de suministro y creó la dinámica de sistemas. El primer libro que sale de esto se denomina el Industrial Dynamics, y en ese libro no se habla de la dinámica de sistemas, sino de una metodología para resolver el problema, pero esa metodología terminó denominándose después la dinámica de sistemas. Me hace muy feliz porque este es como el Mickey Mouse de la dinámica de sistemas, ¿no? Estar con el creador, el señor ya murió hace algunos años. Ahora, debo contarles que en Europa, esto de la dinámica de sistemas se recibió muy bien, particularmente por este señor, muy fino, muy elegante, muy señor, un caballero en todo el sentido de la palabra, un señor espectacular. Por lo mismo, cuando llegué a su oficina, me dijeron, no le puedes decir Javier, porque tú a todo el mundo lo llamas por su nombre, no le puedes decir Javier, tampoco le puedes decir profesor Javier, le tienes que decir don profesor Javier Aracil, así, tal cual. Entonces, pues don profesor Javier Aracil es el representante más importante de la dinámica de sistemas en Europa durante muchos años, crea toda una comunidad en Europa, pero infortunadamente él tenía una visión muy distinta de la dinámica de sistemas a la que tenía Jay Forrester. Esto por allá, arrancando los 80s, hizo que hubiera un conflicto entre los dos. Javier Aracil como estudiante va a donde Jay Forrester le dice no me gusta tu perspectiva y él le dice no estoy dispuesto a cambiarla, pues yo creo que tengo la libertad de llevar la perspectiva que yo quiera con la herramienta, discuten y entonces se acaba prácticamente la comunidad europea en un sentido más bien figurado porque aunque la dinámica de sistemas aún se sigue utilizando en Europa, sí hay que decir que Javier Aracil, como que todos se sintieron incómodos con esta perspectiva de Jay Forrester, el creador. ¿Qué era lo que pasaba? Jay Forrester es más de la industria, Javier Aracil es más de la academia. Entonces, mientras él hacía sistemas muy simplificados en los que estudiaba sistemas dinámicos, Javier Aracil lo que pretendía, Jay Forrester, perdón, lo que pretendía hacer era cosas más para la venta a las empresas. Jay Forrester entonces crea un grupo que se llama el Sloan en el MIT y ese grupo se dedica a hacer la consultoría en Estados Unidos. Yo creo que es de los grupos más fuertes y relevantes de consultoría que se tiene en Estados Unidos y particularmente el MIT con seguridad es uno de los mejores. Javier Aracil entonces sigue con su tema científico y entonces aparece este señor que está acá, Isaac Diner. Isaac Diner es la persona que trae la dinámica de sistemas a Colombia. Él es el líder de la comunidad latinoamericana y colombiana. Él fue profesor durante muchos años de la Universidad Nacional Facultad de Minas. Ha hecho muchas consultorías para la Unidad de Planeación Minero-Energética y otras instituciones del sector energético en el país. Y ahora es el decano de la Facultad de Ciencias en la Jorge Tadeo Lozano. ¿De acuerdo? Por otro lado, miren, están estos dos señores que están acá, que son de la escuela de Javier Aracil, Paco Torres, Emilio Freire, ahí me faltó Enrique Ponce, que son estudiantes que se dedicaron meramente a la parte de sistemas dinámicos de esto y después se fueron yendo hacia los sistemas atrozos. Ellos son de los grupos españoles que más trabajan en los sistemas de Filipov. Es un grupo de ingenieros, aunque Paco es físico, pero es muy respetado en la comunidad matemática porque hace matemática muy juiciosamente. La razón de que los haya puesto en las imágenes es porque, particularmente en mi caso, yo con Gerard Olivar, que es esta persona que ven acá, muy relevante en el tema también de sistemas de Filipov en Colombia, lo que hice fue unir esos dos mundos, el mundo de Javier Aracil y el mundo de Isaac Diner,
para constituir acá en Colombia pues los grupos que trabajan dinámica de sistemas y sistemas dinámicos. O sea que por un lado construimos los modelos y por otro lado los estudiamos con los sistemas dinámicos. Pero aparece también este señor que está acá, Rafael Rentería, que es uno de los profesores que está dirigiendo otro de los cursos que estamos dictando en esta Escuela de Matemática Aplicada Industrial de COSAIA, que está dictando el curso de redes complejas, básicamente porque también hemos logrado llevar esta dinámica de sistemas hasta el nivel de las redes complejas. Les cuento cómo. Básicamente lo que hacemos es que montamos con dinámica de sistemas el modelo de un paisaje. Montamos con dinámica de sistemas el modelo de otro paisaje. Es posible que el modelo sea el mismo en los dos paisajes. Y cuando puedo hacer la conexión entre el uno y el otro, entonces, básicamente como si fuera un modelo de difusión, entonces lo que logro es obtener dos nodos dentro de los cuales se encuentra el mismo sistema, que se pueden estudiar como si fueran una red compleja, pero que representan un sistema dinámico en general. Entonces, esos son más o menos de los trabajos que hemos estado haciendo y que conducen a cosas como las que les mostré. Por ejemplo, vean, acá está Gunther Pauli hablando de economía azul, acá está la persona que es el representante de SERI, acá hay 3 modeladores, Mauricio, Dani Barra, que han trabajado con Gunther en eso. Luego acá están los análisis de sostenibilidad, a la cabeza de esta señora que se encuentra acá que se llama Clarita Bustamante. Con ella hacemos los análisis de sostenibilidad. Noten detrás, eso es una representación de dinámica de sistemas. Y luego está la gente que estamos formando parte de COSAIA y que hacemos sistemas dinámicos, dinámica de sistemas y hacemos redes complejas y pues que es el grupo en el que querríamos que ustedes formaran parte de acá en adelante. ¿De acuerdo? Bueno, advertí que era un recuento histórico muy narciso, por favor, perdón. Espero no haberles incomodado mucho. Pero nos habla más o menos como de la historia nacional. Ah, bueno, y nos hizo falta esta foto que estaba acá. Dense cuenta que en esta foto no estoy. Este señor que está acá se llama John Sterman. Este señor es el que escribió la Biblia de la dinámica de sistemas. El Business Dynamics. Este libro es el libro más importante en dinámica de sistemas. Yo suelo utilizar también mucho este otro libro que es el de Javier Aracil, que se llama Dinámica de Sistemas de Javier Aracil y Francisco Gordillo. Pero es porque seguramente mi formación inicial fue en matemáticas, entonces este libro me era más fácil de llevar. John Sterman, después de que Jay Forrester dirigió durante años el grupo Sloan, fue la persona que tomó la batuta y lo dirigió. Es un maestro en todo el sentido de la palabra, con una altísima vocación de la enseñanza. Entonces, mis recomendaciones de todo este recuento, pues primero entender que hay unos desarrollos en Estados Unidos, hay desarrollos en Europa, en Latinoamérica el liderazgo lo lleva a la comunidad colombiana y en Colombia particularmente están los de la línea más pura que hacen dinámica de sistemas y los otros que nos hemos dedicado a revolverlo con sistemas dinámicos y redes complejas. ¿De acuerdo? Y que cuando vayan a estudiar dinámica de sistemas, por favor tengan en cuenta el libro Business Dynamics de John Sterman, el libro de Javier Aracil, Dinámica de Sistemas, que hace con Francisco Gordillo, porque él también tiene un libro solo, pero el de Francisco Gordillo es más bonito. Y luego me faltó una persona aquí en esto, que es la persona que está encargada de la cátedra UNESCO de Dinámica de Sistemas. Él es una persona de España, se llama Juan Martín García. Los modelos que hace Juan Martín García son muy ilustrativos, le permiten a uno aprender también muchísimo. Entonces yo creo que con estas 3 referencias ustedes podrían acercarse muchísimo a esto y aprender muchísimo dinámica de sistemas. Particularmente Juan Martín García y John Sterman son los que más ejemplos tienen. ¿De acuerdo? Ahora, esto también es importante dentro de la introducción porque es clave entender qué es lo que hacemos cuando hacemos modelos. No solamente modelos de dinámica de sistemas. Esta es una representación tomada del libro de John Sterman en sus primeros capítulos. Él básicamente lo que dice es que existe un mundo real sobre el que queremos tomar decisiones, pero que este mundo real nos da alguna información con la cual nosotros pues podemos tomar decisiones sobre el mundo real. Pero lo que dice es, cuidado, porque esta información que recibimos del mundo real está condicionada por nuestros modelos mentales. Y nuestros modelos mentales también están condicionados por la información que adquirimos de ese mundo real. Y entonces estos modelos mentales pues definen reglas de decisión
a partir de las cuales tomamos decisiones sobre el mundo real. Básicamente lo que a mí me gusta mucho llamar la atención sobre esto es sobre lo que tenemos en la cabeza, sobre los modelos mentales. No todos tenemos los mismos modelos mentales, a pesar que vivamos en las mismas regiones. Las referencias se las voy a compartir, las voy a dejar también en la parte de abajo del video de YouTube, pero se las comparto. Yo todo, incluso el material se los mando por correo electrónico, ¿vale? Para que todo lo tengan. Les decía que esta parte de los modelos mentales es súper clave porque no todos tenemos los mismos modelos mentales. Entonces, cuando se hace una representación matemática, un modelo matemático, es complicado porque dos personas no necesariamente van a llegar a la misma representación. Entonces, la pregunta es, ¿quién tiene la razón y quién no? Y la verdad es que eso no parece ser lo más relevante. Lo más relevante es tener una buena representación, una buena aproximación que le permita a uno tomar decisiones sobre el mundo real. Ahora, en esto de los modelos mentales es súper clave entender que no todos tenemos los mismos capitales previos. Alguna vez en una reunión a la que nos invitaron en una de las comisiones de Senado y Cámara para hablar sobre los temas de educación, recuerdo mucho, yo dije, no sé qué voy a decir, nunca he estado en esto, me hice al primero a mano izquierda para ser el último que avise, pero el primero a mano derecha era el director de planeación de la Universidad Nacional de la época. Y entonces él dice, pues yo tampoco tengo mucha experiencia en esto, no sé por qué me han invitado, ustedes hacen una pregunta, yo ya no recuerdo ni la pregunta, pero recuerdo mucho lo que contestó y dijo, quizás esta información les pueda servir. A la Universidad Nacional tiene mayor probabilidad de ingreso los hijos de personas que tienen posgrados. Por ejemplo, es más probable que entre el hijo de alguien que tiene doctorado que uno que tiene maestría. Es más probable que entre el hijo del que tiene maestría que el hijo del que tiene pregrado, etc. Y entonces dice, tienen capitales previos distintos. Yo ya tenía una maestría en educación y yo decía, yo eso nunca lo estudié, ¿qué es eso de capitales previos? Él continuó y dijo, tiene más probabilidad de ingreso una persona que maneja otros idiomas que la que solamente maneja un idioma. Tienen capitales previos distintos. Luego dijo, tiene más probabilidad de ingreso uno que conoce otros países al que ni siquiera ha salido de su ciudad. Tienen capitales previos distintos. Y creo que se logra ver la idea, ¿no? De alguna manera lo que tenemos en la cabeza se convierte en un capital y pues es distinto en la medida que hayamos tenido experiencias distintas, aproximaciones distintas con el mundo real. Y eso de alguna manera define un modelo mental que le permite a uno creer o pretender saber lo que es mejor o no para su propio bienestar. ¿De acuerdo? Pues eso es súper relevante cuando se hace modelamiento matemático, lo que uno tiene en la cabeza, porque eso condiciona el tipo de modelo que uno puede hacer. En mi caso particular, que no sé nada sobre casi todo, lo que he hecho es que para hacer cualquier modelo, siempre trato de traerme a los expertos, a los que mejor entienden el tema. Y entonces hago comisiones con ellos y comenzamos a trabajar. Y entonces ellos me van explicando, yo voy representando y les voy realimentando, les voy diciendo, oiga, esto es lo que ustedes me están diciendo, esto es lo que ustedes me están diciendo. El asunto de eso es que la representación al final yo la discuto nuevamente con ellos como un diagrama causal que resulta ser una herramienta, como les digo, muy chévere para socializar con la gente y después lo voy convirtiendo en ecuaciones. Cuando hago las simulaciones, con seguridad el modelo resulta en una herramienta para la toma de decisiones. Descubro entonces, por esta representación y por la discusión que les hago, que uno de los elementos fundamentales para hacer matemática aplicada es tener competencias interpersonales, a menos que uno se vaya a dedicar a un solo tema. Si yo me voy a dedicar solamente a energía, pues estudio energía por un lado, estudio modelamiento por el otro, no tengo que hablar con nadie. Pero para una persona como yo, particularmente que me he dedicado a hacer modelos en diferentes sectores y para diferentes propósitos, es súper importante tener competencias interpersonales muy bien formadas, porque eso me permite desarrollarme con los otros y darme cuenta que cuando uno está con los demás puede ser más fuerte y más relevante que cuando uno está solo y aislado, que esa es una trampa en la que se puede caer cuando uno hace matemática aplicada. Ahora, si usted lo hace de esa manera individual y no quiere compartir con nosotros o le cuesta trabajo, eso no está mal. Cada quien define por sus capitales previos lo que le genera bienestar o no. Pero si usted lo que desea es ser muy influyente con sus modelos en la toma de decisiones en el sector público y privado, debe necesariamente desarrollar competencias interpersonales que le permitan trabajar con los otros. ¿De acuerdo?
Bien, entonces lo que es la definición de sistema, hay una definición tradicional, un sistema es un conjunto de elementos en interacción, pero particularmente para hacer dinámica de sistemas, y yo diría cualquier otra representación de modelado, es súper clave verlo de esta manera, verlo como una dos tupla. Eso de tupla es una manera de decir que hay un arreglo, ¿de acuerdo? Un arreglo. Pero cuando digo una dos tupla, dice es un arreglo en el que hay al menos dos elementos. Para el caso, los dos elementos son X y R. X es un conjunto no vacío, es decir, es un conjunto en el que hay elementos, y R es una única relación sobre los elementos del sistema. Esto es súper importante entenderlo porque cuando uno mira, por ejemplo, relaciones, supongan que tengo estas 5 personas acá y yo defino una relación que dice yo tengo el número de teléfono de. Bajo esta relación, el sistema se vería de esta manera. Entonces, noten que este tipo que está acá en la parte inferior izquierda tiene el número de teléfono de los demás. Pero con los mismos 5 elementos, si yo digo estoy enamorado de, noten que el sistema inmediatamente se representa de una manera distinta. Ahora, si yo digo compartimos el gusto musical, entonces uno mira, por ejemplo, que bajo la relación de gusto musical, es un conjunto de puntos aislados, es un sistema de puntos aislados. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Esto es súper importante porque en dinámica de sistemas, los elementos del sistema se denominan atributos, lo voy a decir igual más adelante, y las relaciones son relaciones solamente de causa y efecto. No pueden ser ningún otro tipo de relación, no puede ser ninguna de las que puse acá. Tienen que ser relaciones de causa y efecto. Las relaciones de causa y efecto particularmente son condicionales. Entonces, desde el punto de vista del idioma siempre se dice sí, tal cosa, entonces tal otra. ¿De acuerdo? Y eso es lo que se hace. Ahora, voy a hablar sobre la complejidad de los sistemas. Esto me parece muy relevante para que vean la pertinencia de la dinámica de sistemas. Cuando uno habla de la complejidad de sistemas, uno puede citar muchísimos autores. Ya les voy a mostrar una imagen donde pueden ver muchísimos autores. Particularmente hay unos que hablan sobre Edgar Morin, porque es una persona que ha desarrollado mucho el discurso de lo que se denomina el pensamiento complejo. Pero cuando uno trata de hablar de la complejidad de un sistema, es a veces complicado porque los autores no se comprometen mucho en una definición. Sin embargo, he encontrado en un libro en el que se habla que hay dos tipos de complejidad. Una complejidad que se denomina de detalle, en la que se consideran el número de elementos, y otra complejidad que se llama complejidad dinámica, en la que lo que se considera es el número de relaciones. Entonces, mientras en la complejidad de detalle lo que yo veo son montones, en la complejidad dinámica lo que yo veo es una estructura. ¿Cuál es la diferencia entre contar elementos y contar relaciones? Precisamente lo que decía. Cuando usted ve los elementos, miren por ejemplo acá esta cantidad de madera que tengo acá, uno dice, bueno, no sé si hay un mercado que la va a comprar. No sé si talaron un bosque de estos que son frágiles, vulnerables, y lo acabaron para sacar esta madera. No sé si las condiciones laborales de las personas que trabajaron en este montón de madera fueron las más adecuadas o fueron condiciones de esclavitud, indignas, de trata de personas. No sé si los propósitos de esta madera sean de mercado o sean propósitos bélicos. Uno no sabe nada, uno solamente ve el montón. Lo que se pretende cuando uno trabaja con relaciones es poder de alguna manera conocer el comportamiento tendencial del sistema, porque si uno conoce la estructura, conoce el comportamiento. Y digamos que esa es la hipótesis más fuerte que tiene la dinámica de sistemas. Conocer la estructura da el comportamiento. Y ese comportamiento por la interacción entre los elementos del sistema. Entonces yo a veces hago algo que es medianamente así como tonto, perdonen por favor que el ejemplo es muy bobo, pero yo comento y digo, supongo ustedes, por ejemplo, que tienen un Joan Manuel, que es un nerd completo, que cuando está solo se puede comportar como ustedes lo ven, pero cuando aparece la persona que le gusta, entonces él inmediatamente establece un vínculo y cambia completamente su comportamiento. Entonces se choca con las cosas, se tropieza, no habla bien, etcétera. Noten que lo que está ocurriendo es que por la interacción el comportamiento cambió. Entonces ella, pues que se da cuenta que pues es inevitable darse cuenta que Joan Manuel está ahí como interesado, entonces lo que dice es, lo voy a invitar a tomar un café, si no él no lo va a hacer nunca. Y entonces aparece un nuevo vínculo. Cuando aparece el nuevo vínculo,
Entonces descubro que es una buena conversadora, qué delicia eso, y entonces el comportamiento de nuevo del sistema por la relación se transforma. Luego entonces yo digo, pues si esto no es amor, pero ¿qué es esto? Entonces me la llevo a bailar salsa y bailando salsa me doy cuenta que es fantástica y entonces digo, sí, definitivamente es ella. A lo que digo, pues entonces casémonos. Y ella me dice, pero tengamos hijos. Y yo le digo, bueno, pues tengamos hijos. Noten una cosa que hay acá. Noten que cuando uno habla de la relación entre dos elementos, no necesariamente es una relación. Realmente lo que está ocurriendo acá es que tengo entidades multidimensionales que se encuentran relacionadas por múltiples relaciones. O sea que realmente lo que tengo es dos entidades multidimensionales que se encuentran relacionadas por un fibrado de vínculos que existe entre los dos. Ahora, el tema es que entre más vínculos hayan en ese fibrado, pues mucho más condicionado está el comportamiento del uno y del otro. Como resultado de la operación, cuando hay un divorcio, la situación es trágica para los dos. Es trágica. Así no se quisieran ya al final y se odiaran. Porque modifica completamente el comportamiento. Uno ya no sabe ni qué hacer. Uno sabía lo que hacía los viernes, lo que hacía en la mañana, uno sabía dónde comía, uno sabía cómo iba a cine, etc. La relación determina el comportamiento. Si se dan cuenta, me parece que este ejemplo es muy bonito para hablar de eso. Pero particularmente, por ejemplo, acá en Bogotá, hubo mucho conflicto sobre una cosa que se llama la reserva del Van der Hamen. Es una reserva en la que Peñalosa en su momento decía que eran potreros. Y cuando uno va y mira, pues hay un porcentaje muy alto que son potreros, pero también hay una zona que es de reserva y que se ve como un bosquecito muy bonito, muy bien formado. El tema es que cuando preguntan acerca de lo que deberíamos o no hacer en la reserva del Van der Hamen, eh, la verdad debo decir que no sabíamos qué decir, porque conocíamos el número de elementos, pero no conocíamos las relaciones entre ellos. Entonces, cuando uno hacía el inventario, uno sabía cuáles eran la cantidad de hectáreas que tenía la reserva, uno sabía la cantidad de industrias que se habían instituido dentro de la reserva, uno sabía del número de especies que habían, del número de individuos de especies, los metros cúbicos que circulaban por la reserva, metros cúbicos de agua, uno sabía montones, pero no sabía de la manera como todos ellos interactuaban entre sí. Entonces, cuando vienen a preguntarme sobre lo que deberíamos hacer, yo digo, hablo en nombre propio, hablo en nombre de Joan Manuel, yo debo decir, no tengo la más remota idea. Y la pregunta es, ¿por qué? Y la respuesta es muy sencilla, porque no conozco las relaciones, conozco los montones, pero los montones no son el mejor elemento para tomar decisiones. Bueno, cuando uno se va a subir a un bus, sí, uno tiene que saber cuánta plata tiene en el bolsillo para saber si le alcanza para pagar el bus o no. Pero para muchas decisiones que ocurren en el sector gobierno y en el sector privado, es fundamental conocer las relaciones para poder tomar decisiones sobre esos sistemas complejos. Ahora, eso que denominamos sistemas complejos, que mire que acá hay un mapa de la complejidad, de las ciencias de la complejidad, de todos los autores que han hablado de alguna manera de complejidad, pero al final lo que uno encuentra, ahí está la dinámica de sistemas, en algún lado. Pero lo que uno puede concluir de los sistemas complejos es que básicamente poseen 5 características. Hay interacción basada en las relaciones, hay un comportamiento que se denomina emergente, que es básicamente una sinergia positiva, hay dinámica, es decir, un cambio en el tiempo, hay autoorganización, es decir, que ellos se organizan, no los organizan desde afuera, y que hay una adaptación, en lo cual básicamente lo que se dice es que bajo sus necesidades son capaces de encontrar oportunidades que permiten saciar esas necesidades. Y que para poder trabajar en estos sistemas complejos se necesitan 2 cosas. La primera, interdisciplinariedad. Cuando se abordan sistemas complejos, no lo hace solamente el modelador matemático. Los que dijeron que eran electrónicos, los que dijeron que eran matemáticos, los que dijeron que eran economistas, los que dijeron que eran de cualquier disciplina, solos no pueden abordar el trabajo interdisciplinar que demanda un sistema complejo. Y lo otro es que se demandan de unos métodos. Y esos métodos hoy en día se conocen como ciencias de la complejidad. Y son las que se encuentran acá al lado. Por ejemplo, acá está la geometría fractal, la teoría del caos, muy conocida, los sistemas no lineales. Acá también se encuentran la ciencia de las redes, se encuentra la ingeniería de sistemas, se encuentra los algoritmos genéticos, los autómatas celulares, la simulación basada en agentes, la teoría de sistemas complejos. Acá hay muchas cosas, ¿de acuerdo? Todas ellas son ciencias denominadas ciencias,
a partir de las cuales se abordan estos problemas de sistemas complejos. Particularmente yo les voy a mostrar la dinámica de sistemas. Y entonces llega lo que es el modelamiento matemático. Un modelo básicamente es una representación. Cuando uno le dicen un modelo matemático es una representación matemática, ¿de acuerdo? Y esa representación es una aproximación que se hace del objeto que se representa, pero cuidado con esto, siempre está condicionada por lo que conoce el modelador. ¿Qué tan bueno es el modelo? Pues qué tanto el modelador conoce lo que representa, ¿de acuerdo? Ahora, en ese sentido, pueden aparecer, los que saben un poquito de matemáticas saben que esto es una representación de variedades diferenciales, pero es una representación que a mí me ha gustado para comentar una cosa, y es que cuando uno observa el mundo real, supongan es este objeto M que está acá, es muy abstracto, entonces por eso se ve raro, pero cuando uno observa este objeto que se encuentra acá, uno realmente no puede ver todo el objeto de la realidad, sino solamente ve una parte. Y de esa parte uno hace una representación en el sistema de coordenadas que uno define. Pues otro observador podrá ver otra parte y hará una representación que no necesariamente es la misma. La pregunta es, ¿cómo saben los dos que están viendo lo mismo? Podrían hablar de aquello en lo que se encuentra en la intersección. Y lo que dice la teoría de variedades diferenciales es que por un cambio de coordenadas que cumple unas ciertas condiciones, entonces podrían llegar a la conclusión de que están viendo lo mismo. Pero básicamente esto es para advertir que lo que nosotros somos capaces de ver de la realidad está condicionado por nuestros modelos mentales, como decíamos antes, y conduce entonces a representaciones en marcos referenciales que no necesariamente son iguales. ¿De acuerdo? Ahora, esto que está acá es súper relevante, porque antes de hacer un modelo de dinámica de sistemas, que eso se encuentra acá donde dice modelamiento conceptual, antes de hacer un modelo de dinámica de sistemas, lo que tiene que estar muy claro es cuál es el problema que se aborda. Y con ese problema uno puede decidir si definitivamente la metodología más relevante es la de la dinámica de sistemas. Cuidado, podría no serlo. No vayan a caer en la trampa de creer que todo se puede representar con dinámica de sistemas. No es verdad. La dinámica de sistemas resuelve los problemas que puede resolver la dinámica de sistemas, pero no todos. Pero cuando uno conoce muy bien el problema y sabe y se entera que la dinámica del sistema resuelve ese problema, entonces uno con el modelo y con el problema va y consigue los datos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿eso qué significa? Eso significa también que uno no puede ir a los datos por los datos, como ha habido una corriente medianamente obsesiva los últimos años en el país, en Latinoamérica y en el mundo, que es consigan datos, consigan datos. Si tenemos datos podemos hacer todo. No necesariamente teniendo todos los datos se responden las preguntas de manera adecuada, ¿de acuerdo? Entonces, mi recomendación siempre es, cuando usted tenga claro el modelamiento, la manera como va a atacar el problema, ahí sí vaya y consiga los datos. La razón es muy simple, es por un tema de gestión de recursos. Porque cuando uno va por los datos, uno tiene que montar un programa de captura de datos, de monitoreo de los datos y también va a hacer seguimiento de ellos. Luego tiene que montar un programa de transmisión de esos datos desde el sitio donde se capturan hasta el sitio donde se van a almacenar. Tiene que montar un almacenamiento de los datos. Tiene que montar unas actividades de procesamiento para poder hacer los arreglos que tengan que hacerse a estos datos para que queden disponibles. Y todo esto que está acá es tiempo, es dinero, son personas. Entonces, solamente por un llamado a la responsabilidad, jamás vayan primero a por los datos. ¿De acuerdo? Ahora, con los datos se obtiene una información. La información podría ser relevante para la toma de decisiones. Si no, es posible que se tenga que volver sobre el modelo conceptual, pero este proceso de modelamiento es un círculo virtuoso porque le permite crecer a la organización, ¿de acuerdo? Adquirir experiencia. Ahora, cuando finalmente la información es la adecuada, por una gestión de productos, entonces se puede generar conocimiento. ¿Qué es lo que pasa acá? Piensen ustedes que obtenemos un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, es el modelo matemático, y hacemos unas simulaciones y estamos muy felices porque nos damos cuenta que eso es lo que funciona. Además,
No solamente hacemos simulaciones, sino que hacemos un análisis y nos damos cuenta que el sistema, para unos ciertos arreglos de los parámetros, da lugar a unas bifurcaciones. Y esas bifurcaciones las podemos interpretar como unos mapas de todos los escenarios posibles prospectivos que pueda dar el sistema, y entonces nos ponemos muy felices y decimos, somos capaces de tomar decisiones sobre el sistema. Y entonces entregamos, para la generación de conocimiento, diagramas de bifurcación, series de tiempo y un modelo matemático. Es altamente probable que la persona que toma las decisiones y sobre la que se debe generar conocimiento nunca haya ni siquiera visto un retrato de fases, nunca haya visto una serie de tiempo, porque nos ha pasado. O sea, no se los digo por molestar, es que es posible que no lo hayan visto. Les cuento que toda esa información va a terminar en un documento, en un repositorio o en una biblioteca o publicado, pero no generó el conocimiento, entonces no nos sirve. Entonces lo que se demanda es que después de que produzcan la información, para que sea conocimiento, hagan gestión de productos, y esto en sí mismo puede convertirse en un proyecto. Ahora, genera el conocimiento para el tomador de decisión que cierra los problemas, y lo que se hace es que se resuelve el problema. A esta representación que está acá la hemos denominado el doble bucle de gestión del conocimiento. Es súper relevante, y les cuento que la primera vez que la hice con el propósito de poder socializar con las organizaciones a las que les hago consultoría o con las que trabajo, porque resulta que ellos no saben dónde va el matemático, dónde va el que hace matemática aplicada. Les cuento que va acá en la parte del modelamiento, va acá en la parte de la simulación, va acá en la parte del análisis. Esto es lo que haría un matemático aplicado. Las demás componentes deberían formar parte de las tareas que tienen otras personas del equipo de trabajo. O si usted lo quiere hacer todo solo, pues tendría que abrirse y entonces hacer todas las tareas usted solito. Ahora, esto que está acá es súper importante porque uno no inicia un modelo sin primero preguntarse cuál es el propósito del modelado. ¿De acuerdo? Los modelos pueden contestar a diferentes preguntas. Por ejemplo, ¿por qué? Entonces vean en esta primera imagen, el propósito es entender el comportamiento de un tornado. Entonces es, ¿por qué ocurre el tornado? La pregunta. Y cuando uno está haciendo este tipo de modelos, entonces uno está haciendo unos modelos que se llaman explicativos. Ahora, hay otros modelos. Hay unos modelos que están preguntando qué está pasando y qué pasó. Son modelos de diagnóstico. Eso podría hacerse, por ejemplo, como se hace acá en esta imagen de la parte superior derecha, que básicamente la estadística en esto es muy suficiente. Trabaja muy bien, muy bien. Pero luego también podría hacerse con otras herramientas, depende de la pregunta de investigación. Luego hay otros modelos que se llaman de prescripción, en los que la pregunta que se hace es, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si? Y entonces, por ejemplo, vean acá, para la historia del sistema, hay un momento en el que se ve que el desempeño del sistema es inferior a todo el histórico, y entonces la gente comienza a preguntarse qué debería hacer para mejorar el desempeño. Entonces comienza a hacerse la pregunta, ¿qué pasaría si hago? ¿O qué pasaría si? ¿O qué pasaría si? Y lo que está haciendo en cada caso es definiendo escenarios, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí para el caso se definieron 3 escenarios y lo que se ve es el comportamiento tendencial del sistema. Este comportamiento tendencial, por ejemplo, podría hacerse basado en la historia del sistema, se denomina modelamiento retrospectivo, porque básicamente lo que se supone es que lo que pasó, pasará. Y luego también podría hacerse con un modelamiento prospectivo, en lo que básicamente lo que se dice es que las reglas del sistema, el arreglo del sistema, es el que genera el comportamiento tendencial. Entonces esto básicamente se hace con modelos deterministas. Luego hay otros modelos que son el de pronóstico, que lo que pregunta es, ¿qué pasará? Está mirando hacia adelante, pero quiere saber con precisión qué pasará. Por ejemplo, acá el IDEAM dice que para Bogotá en la tarde va a haber lluvias y tormentas y en la noche van a haber solamente lluvias. Ahí se pretende ser muy certero. Entonces uno diría, Joan Manuel, entonces ¿cuál es la diferencia entre prescripción y pronóstico? Bueno, la prescripción es más cualitativa, el pronóstico es más cuantitativo, ¿de acuerdo? Pero, ojo, cuidado. Antes de arrancar, verifique el propósito de modelado. Y si cuando usted ve el propósito de modelado se da cuenta que es pronóstico, por ejemplo, inmediatamente descarte dinámica de sistemas. La dinámica de sistemas podría hacerlo, pero no es tan efectiva como otras herramientas orientadas al pronóstico. ¿De acuerdo? La dinámica de sistemas funciona muy bien con estos 3 primeros, explicación, diagnóstico y prescripción.
Particularmente yo hago muchos modelos que son explicativos y de prescripción, pero eso no significa que no haga modelos de diagnóstico utilizando dinámica de sistemas. ¿Listo? Luego viene acá el tema de los tipos de modelos. En los tipos de modelos uno debe entender cositas, que cuando uno hace modelos, de acuerdo al propósito del modelado, uno podría, por ejemplo, considerar un modelo que fuera estocástico o que fuera determinístico. ¿Esto de qué habla? El modelo estocástico o determinístico lo que dice es sobre la manera como están las variables. Entonces, por ejemplo, en los estocásticos se utiliza variables aleatorias, mientras que en el determinístico se utilizan relaciones de causa y efecto. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia entre los dos. O sea que la dinámica de sistemas se encuadra ahí en los modelos deterministas. ¿De acuerdo? Ahora, uno podría hacer modelos para un momento del tiempo o podría hacer modelos en los que uno quiere conocer cómo cambia en el tiempo. Pero cuando uno dice que cambia en el tiempo, o sea que es dinámico, uno debe revisar si lo quiere ver en tiempo continuo o si lo quiere ver en tiempo discreto. Son dos representaciones totalmente distintas. ¿De acuerdo? Particularmente los modelos de dinámica de sistemas son dinámicos. Son dinámicos. Y se pueden revisar en tiempo continuo y en tiempo discreto, como les mostraré. Luego, por otro lado, está el asunto de si son modelos agregados o desagregados. Entonces, por ejemplo, cuando uno ve una población y uno quiere ver individuo por individuo cómo se están moviendo, uno está pensando en un modelo desagregado. Pero si uno quiere ver a toda la población como un todo, entonces uno está pensando en un modelo agregado. La dinámica de sistemas es de modelamiento agregado. Entonces veamos, si usted tiene claro el propósito de modelado y en el propósito de modelado le sirve una representación que sea determinística, dinámica y agregada, a usted le sirve la dinámica de sistemas, que es la que veremos en este cursillo. Listo, muy bien. Entonces, voy a mostrarle la parte de modelado elemental, un poquito de los pasos del proceso de modelado, y les voy a mostrar un primer modelo. Este que se encuentra acá es los pasos del proceso de modelado que sugiere Javier Aracil en su libro con Francisco Gordillo de Dinámica de Sistemas. Él dice que lo primero que debe ocurrir es una conceptualización en la cual se construye la hipótesis dinámica. La hipótesis dinámica es el diagrama causal, es decir, esa representación donde hay atributos y relaciones de causa y efecto entre los atributos, buscando que aparezcan las realimentaciones. Lo que dice después es que después de hacer la hipótesis dinámica, se debe hacer la formulación, que es convertir ese diagrama causal en un diagrama de niveles y flujos para poder obtener las ecuaciones. Y de las ecuaciones pues sale el modelo. Y dice que en la última parte se hace la evaluación. En esa evaluación él dice se hace la calibración del modelo y se hace la validación del modelo. Cuidado que con respecto a la validación del modelo nos han enseñado mucho y tenemos el imaginario que la única manera de validar un modelo es hacer la reproducción de una serie de tiempo. No necesariamente es así. Hay un artículo que les voy a compartir y sobre el que discutiré de pronto para los últimos días, que es el artículo de Barlas 1996, en los que se dan técnicas de validación, pero particularmente ese artículo es bonito porque habla de la validación en dinámica de sistemas. Creo que les va a servir muchísimo, porque, por ejemplo, dentro de lo que uno debe hacer en la validación de los modelos es la consistencia en las unidades. Y eso no se considera muchas veces validación, pero es fundamental. Si las unidades del sistema están todas chuecas, que el tiempo, por ejemplo, en una parte dice está en trimestres y el otro va en años, cuando uno hace las operaciones entre ellos, pues no va a dar. Y esa es una validación importante. Pero luego hay otras también que comentaré. Por su parte, Sterman, en su libro de Business Dynamics, él da estos pasos que se encuentran acá a mano derecha. Básicamente son los mismos pasos. Lo que pasa es que él en el primero dice, defina bien el problema. Defínalo bien porque si no va a estar por ahí dando vueltas. En el segundo, mire, habla de la hipótesis dinámica, también en el tercero habla de la simulación, el cuarto de la evaluación, pero el propósito fundamental de los modelos que ellos hacen es hacer modelos prescriptivos en los que se hace diseño de políticas y evaluación. ¿De acuerdo? Entonces, pues, esto es más o menos lo que dice John Sterman. Y entonces arranquemos por hacer la construcción de un diagrama causal. En un diagrama causal, básicamente lo que les decía, lo que se hace es la construcción de un sistema, y decíamos que un sistema era un arreglo en el que habían dos elementos. Por un lado, los elementos
del sistema, que aquí los vamos a llamar atributos y están definidos como los perceptos del sistema, y una relación entre esos elementos del sistema, que como dijimos son relaciones de causa y efecto. Ahora, cuando uno dice que hay una relación de causa y efecto entre dos elementos, uno la puede expresar de diferentes maneras. Aquí, note para la representación, siempre estoy tomando A como causa y a B como efecto. Entonces, cuando uno la representa mediante los grafos que vamos a hacer, si yo pongo una flecha que sale de A y llega a B, A es la causa, B es el efecto. Con el cálculo uno podría decir una variación de A genera una variación de B, ¿de acuerdo? Y pues si esa variación es distinta de cero, uno puede decir que hay causalidad, ¿de acuerdo? Si la variación de B con respecto a la variación de A es cero, entonces uno dice, no, ahí hay una correlación. Pero las correlaciones y la causalidad no son lo mismo, eso también lo voy a discutir. Luego, funcionalmente, claro, si la variación de B con respecto a A es distinta de cero, entonces puedo decir que es igual a un K, que no es cero, para el cual puedo resolver la ecuación y funcionalmente voy a entender entonces que cuando digo que A es la causa y B es la consecuencia, pues B es una función de A. Se concluye entonces que B es una función de A. Ahora, para hablar con la gente, uno podría decir A es la causa de B, B está determinada por A, y gráficamente lo que significa es que existe un grafo, que es F, que relaciona A como causa y B como consecuencia. ¿De acuerdo? Entonces noten que uno puede, a partir de esto, pues hacer demostraciones, puede hacer arreglos, puede comunicar el mensaje. En eso es muy bonita la dinámica de sistemas porque da lugar a la versatilidad. Este que está acá es entonces un diagrama causal. Noten entonces, acá estoy hablando sobre el tráfico vehicular. Esta es una representación adaptada del libro Business Dynamics de John Sterman. Él monta diferentes atributos, por ejemplo, él dice es importante el tiempo de recorrido deseado, por ejemplo, acá hay otro atributo que dice vehículos en la región, pero por favor no los vayan a confundir con estos que están acá. Estos que están acá son los bucles de realimentación y una denominación que se le ha dado a los bucles. Entonces, estos no son atributos, es una denominación que se le da a los bucles de realimentación. Cuando dice B es que el bucle de realimentación es negativo, cuando dice R es que el bucle de realimentación es positivo. Ya les voy a mencionar de dónde sale eso. Y noten acá que hay relaciones que son positivas, como esta que está acá, o negativas, como esta que está acá. ¿Cómo se lee esto? Bueno, partamos de tiempo de recorrido. Va a ser la causa. Veamos como consecuencia presión para reducir la congestión. La manera como usted debe leerlo es, si el tiempo de recorrido aumenta, arranque siempre diciendo que la causa aumenta, entonces la presión para reducir la congestión aumenta. Y la razón de que uno concluya que aumenta es porque está el signo más acá. Pero cuando leo la negativa, entonces noten de nuevo con la causa aumentando, digo, si el tiempo de recorrido aumenta, entonces los atractivos de conducir disminuyen. Y concluyo que disminuyen porque está el signito acá negativo. ¿De acuerdo? Ahora, voy a leer el bucle de realimentación. Dice, si el tiempo de recorrido aumenta, entonces el atractivo por conducir disminuye. Si aumenta el atractivo de conducir, se hacen más viajes por día. Y si se hacen más viajes por día, entonces aumenta el volumen del tráfico. Si aumenta ese volumen del tráfico, entonces hay más tiempo de recorrido. Y se constituye una estructura de realimentación. Ahora, el hecho de que la estructura de la realimentación sea positiva o negativa depende de los signos de la realimentación. Si usted toma los signos de la realimentación, de las flechas de la realimentación y los multiplica, obtiene el signo de la realimentación. Veamos, hay un signo negativo que multiplicado por los otros tres signos positivos me va a dar negativo. Entonces este bucle de realimentación que está acá es negativo. Pero puedo tratar de buscar, por ejemplo, ver este que está acá, que dice realimentación positiva. La R es de positiva, ¿no? Básicamente es porque a las realimentaciones negativas se les dice de balance y a las positivas se les dice de refuerzo, ¿de acuerdo? Entonces, arranca uno acá, vamos a tratar de volver acá a capacidad en vías y ve uno un signo positivo, ve uno acá otro signo positivo, un signo negativo, ve uno acá, caramba, no pude llegar. Hay que buscar de dónde salió la realimentación. A ver, parece que es por aquí, por aquí.
por aquí, acá está. Entonces hay un signo positivo, todos son positivos, 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 positivos. Todos los signos son positivos hasta que llego a capacidad de 10. Entonces noten que como todos los signos fueron positivos y los multiplico, entonces el bucle es de refuerzo. ¿De acuerdo? Luego hay otros símbolos que se utilizan en estas representaciones que se llaman diagramas causales, que son estas dos rayitas que están acá. Estas rayitas son los retardos. Básicamente lo que dice es que para que ocurra esta relación de causa y efecto, o se toma mucho tiempo, o es costoso, o es engorroso, ¿de acuerdo? Y entonces uno le pone el delay, el retardo, en esa flechita que está ahí. Listo. Y pues les alcanzo a mostrar solamente hoy la realimentación negativa elemental, ¿de acuerdo? Esto que voy a hacer ahora es el proceso de modelado completo. Les voy a mostrar cómo se hace la representación básicamente de este problema que está puesto acá. Esto es de lo primero que uno debería entender y conocer. Entonces, hay un señor acá que tiene un vasito de agua. Él está expectante porque desea que ese vasito de agua llegue hasta un cierto nivel. Entonces, tiene una llavecita con la cual le va a agregar el agua a esto. ¿De acuerdo? Él supone que arrancó desde un nivel inicial, tiene un nivel deseado, tiene un flujo, tiene un nivel real y está él ahí discrepando sobre si el nivel real se está convirtiendo o no en el nivel deseado. ¿De acuerdo? La pregunta es cómo convertir una representación de estas, una situación de la vida real, en un modelo de dinámica de sistemas. Bueno, es muy fácil. Realmente uno lo que hace primero, como les decía, pero no necesariamente siempre es de esta manera, es un diagrama de niveles y flujo, es un diagrama causal. Entonces, noten que para hacer esta representación considera los atributos nivel y flujo. Eran fáciles, ¿no? Porque con el nivel puedo hablar de alguna manera de las proporciones, incluso físicas del vaso. Y con el flujo puedo también hablar de alguna manera de la manera como está llegando el agua a ese vaso. La pregunta era cómo meter a la persona. Y la persona se mete a través de la actividad que él está ejerciendo, que es la de discrepar. Entonces, uno coloca la discrepancia que él tiene del nivel real con el nivel deseado y tiene los atributos. Ahora revisemos las relaciones. Entre más flujo haya, va a haber mayor nivel, ¿sí es verdad? Ahora, entre más discrepancia haya, o sea, entre más distancia haya entre el valor real y el valor deseado, entonces, pues más flujo se le va a poner al sistema, entonces sí, esa relación está bien. Y ahora noten que dice que entre más nivel haya, va a haber menor discrepancia. Claro, en la medida que el nivel real va subiendo, se va aproximando más al nivel deseado y entonces se va disminuyendo la discrepancia. Y finalmente, entre más nivel deseado haya, entre más lejos esté el objetivo por alcanzar, pues más grande la discrepancia. ¿De acuerdo? Lo que dice acá, de acuerdo con la diapositiva que teníamos acá atrás, es que si hay una relación de causa y efecto, hay una función matemática entre la causa y la consecuencia. ¿De acuerdo? La consecuencia va a ser una función de la causa. Entonces, básicamente lo que nos está diciendo acá, por ejemplo, para hablar de la discrepancia, es que la discrepancia en algún momento aparecerá como una función que depende del nivel y del nivel deseado, del nivel real y del nivel deseado. Pero bueno, les decía, después del diagrama causal, siguiendo la metodología, hay que obtener un diagrama de niveles y flujos. Entonces, uno lo que hace después de haber garantizado que hay realimentaciones, que no es una hoja de cálculo, es cómo convierto esos atributos, no, más bien, qué atributos acá son las variables de estado, dijimos que acá se denominan niveles, las razones de cambio, dijimos que acá se llaman flujos, las variables auxiliares y los parámetros. Pues bueno, hay una forma muy fácil de saberlo y es considerando cuáles son acumulaciones y segundo, considerando que se detenga el tiempo, cuáles se acumular, ¿de acuerdo? Noten que si yo detengo el tiempo, el flujo desaparece, o sea, realmente aquí no estaría cayendo agua, pero si hay una acumulación en el vaso de agua, ¿de acuerdo? Entonces uno puede decir el nivel acumulado, ese claramente es una variable de estado, es decir, va a ser el nivel. Ahora la pregunta es, ¿quién alimenta ese nivel? Mire cuántas flechas le llegan. Le llega solamente una y le llega positiva. Eso significa que el sistema va a tener una entrada. Y luego las demás que queden por ahí, para el caso que quedó la discrepancia, esa va a ser la variable auxiliar. Entonces noten que hago una representación en la que con unos ciertos símbolos represento eso. Entonces habíamos dicho que el nivel, como es la acumulación, entonces va a ser la variable de estado, se representa con una caja. El flujo
como es la única flecha que le llega y es positiva, entonces va a ser un flujo de entrada, entonces se ve como si fuera una tubería de entrada, es la razón de cambio. Y luego ese otro que quedó ahí, entonces esa va a ser la variable auxiliar, se representa con una bolita. Pero pilas que yo respeto todo el tiempo las flechas. Esta flecha que va acá de flujo a nivel ya quedó representada con esta tubería. Pero dice que hay una flecha que va de nivel a discrepancia. Entonces yo pongo una flecha que va de nivel a discrepancia. Hay una flecha que va de nivel deseado a discrepancia. Entonces yo pongo una flecha que va de nivel deseado a discrepancia. Y luego una flecha que va de discrepancia a flujo. Entonces yo pongo la flecha que va de discrepancia a flujo. Ahora noten que apareció acá un nuevo elemento, un nuevo parámetro, porque los parámetros noten que se ponen sin símbolo. Un parámetro es el nivel deseado, otro es la condición inicial. Está este parámetro acá que apareció, es por la definición. Entonces les voy a contar. La definición de nivel o de variable de estado es acumulación que ocurre a partir de una condición inicial. La definición de flujo, muy escueta, eso sí perdonen, pero es una definición informal, es la puerta de entrada o de salida del sistema. Claro, pero noten que cuando estoy definiendo flujo no estoy diciendo qué tan abierta o cerrada está la puerta. Para poder decir qué tan abierta o cerrada está la puerta, utilizo la tasa de flujo. La tasa de flujo es la que me dice qué tan abierta o cerrada está la puerta. Entonces yo siempre trato de poner qué tan abierta o cerrada está la puerta. O sea, siempre le asocio un parámetro a ese flujo, de tal manera que yo pueda decir con qué tasa está ocurriendo ese flujo acá para el sistema. Y luego están las variables auxiliares, que son también cantidades que pueden acumularse o desacumularse, pero que no son relevantes para la toma de decisiones, pero sí son relevantes para la estructura del sistema. Y están los parámetros que son, en principio, las constantes, ¿no? Pero como verán, uno puede jugar con las constantes para ver cómo cambian el comportamiento de las trayectorias del sistema. Listo. Pues después de que se construye esto, se deben construir las ecuaciones. Les voy a mostrar cómo se construye primero la ecuación de nivel, pero con una advertencia, no siempre se hace de esa manera, ¿de acuerdo? Solamente que lo que les voy a mostrar me parece que conceptualmente es muy importante. Entonces decíamos, la variable de estado, que para el caso es el nivel, que estoy llamando X, por definición es lo que se acumula desde la condición inicial. Entonces no podría representarse de otra manera sino desde esta. A ver, leamos lo que dice acá. Acá dice, el nivel en el tiempo t es el nivel que tengo desde el momento inicial más lo que yo puedo acumular desde ese momento inicial hasta ese momento t en el que voy a evaluar a causa del flujo. Mire que está bien decir a causa del flujo porque en la representación del diagrama causal estoy mostrando que efectivamente es una causa, ¿de acuerdo? Pero lo que estoy diciendo es cómo se acumula, es a causa del flujo. Y entonces descubrimos una cosa bonita, que cuando hay una acumulación deberíamos utilizar el símbolo de integral, porque la integral nos está hablando de las acumulaciones, ¿de acuerdo? Primera cosa súper importante, las integrales son acumulaciones. Eso es para la cabeza, ¿no? Para conceptualizar bien y ver el cálculo. Luego, lo que hago es que quiero ver cómo cambia este nivel. Yo quiero conocer cómo cambia el nivel. La manera de representar el cambio es a partir de la derivada. Entonces, conclusión 2, la derivada es el cambio. Si yo quiero conocer cómo cambia el nivel, pues entonces tengo que derivar ambos lados. Pero estoy haciendo matemáticas sin prerequisitos, o esa fue la promesa del curso. Entonces, pues el cambio a un lado tendría que ser el cambio de lo que ocurre al otro, y eso sería, porque es una propiedad de linealidad que tiene la derivada, eso sí ya, ahí sí ya fue matemática con requisitos, pero básicamente lo que dice es que es el cambio de la condición inicial más el cambio de lo que se acumula a causa del flujo, ¿de acuerdo? Y entonces cuando uno mira cuál es el cambio de la condición inicial, uno dice, pues ¿cuánto cambia un valor que no cambia? Pues 0, y entonces la derivada de x en 0 va a ser 0. Ahora nos falta resolver esta que está acá. Entonces, utilizando el teorema fundamental del cálculo, uno diría, si yo tengo una función y la derivo, obtengo la derivada de la función. Si yo tengo la derivada de la función y la integro, me estoy devolviendo, salvo constantes, pero me estoy devolviendo. O sea que recupero la función. O sea que en última la derivada de la integral para esta cuenta que está acá sería f, el flujo. Y entonces obtengo la ecuación de nivel. La ecuación de nivel siempre se expresa como cambio, no como la puse acá como integral. Y entonces lo que dice es que el cambio del nivel va a ser el flujo.
Si ustedes lo ven acá en las cajas, hubiera sido mucho más fácil decir el cambio del nivel es lo que le entra menos lo que le sale. Hubiera sido mucho más fácil decirlo. Pero estos tres renglones que están acá son claves, porque básicamente hacen la explicación del pensamiento newtoniano. Newton pensaba, el mundo cambia, y cuando cambia, se acumula. Entonces yo ahora le hago la pregunta a usted. Cuando ustedes ven el mundo, ¿ven al mundo transformarse? Porque si lo ven transformarse, esta podría ser una muy buena aproximación, porque pueden ver el cambio y la acumulación. O sea que podrían hacer dinámica de sistemas. Ahora, la ecuación de nivel, como se dan cuenta, se calcularía muy fácil. En adelante les voy a rogar que cuando lo hagan, solamente hagan esto. Porque esto se hace una vez en la vida y nunca más. Entonces uno dice, el cambio de la variable de estado es lo que entra menos lo que sale. Como solo tiene una entrada es F. Pero ahora viene la pregunta, oye, ¿cuánto vale F? Esta que está acá, ¿cuánto vale F? Bueno, pues F, en la manera como yo diseño mi sistema siempre, trato que sea el producto de las flechas que le llegan. Como le llegan dos flechas, pues yo sencillamente coloco el producto de las dos flechas. Entonces es el producto de A con el producto de D, que son las dos relaciones que le llegan. Entonces F es A por D. Noten que para el caso de la ecuación de nivel y la ecuación de flujo, inmediatamente yo trato de hacer la primera validación, que es la consistencia en las unidades. Entonces, si el nivel está dado en litros y el cambio en el tiempo lo estoy viendo en segundos, al flujo no le queda de otra sino de ser de litros por segundo. Ahora, si el flujo está en litros por segundo, la discrepancia está en litros y entonces a esa tasa de cambio la represento con estas unidades, como si fuera segundos a la menos 1, o sea, la unidad de tiempo a la menos 1. Ahora me falta la discrepancia. Aquí entre nos, ya en adelante debería ser muy fácil calcular las ecuaciones de nivel. Las ecuaciones de flujo también, porque es el producto de las flechas. Pero las ecuaciones auxiliares, estas son un poquito complicadas. Estas sí necesitan un poquito de asistencia matemática. ¿Por qué razón? Porque uno tiene que representar lo que significa la discrepancia. Para el caso es fácil, porque habíamos dicho que la discrepancia, por definición, es la diferencia entre lo que deseo y lo que tengo. Ah, pues bueno, pues entonces es la diferencia entre el nivel deseado y el nivel real. Y entonces tengo la ecuación auxiliar. Ahora, hago la consistencia en las unidades, el nivel deseado son unos litros, el nivel real son litros, la diferencia entre los litros dan litros, y entonces es consistente con lo que había puesto acá en la ecuación de flujo. Si yo hago los reemplaces, si tomo lo que vale D y lo pongo acá en lo que vale F, y si tomo lo que vale F y lo llevo acá a lo que vale la ecuación de nivel, obtengo esta ecuación diferencial ordinaria de primer orden que vendría a darnos con la condición inicial el modelo matemático continuo de el problema que pretendíamos representar. ¿De acuerdo? Ahora, uno también podría llegar para el mismo problema, con el mismo diagrama causal y el mismo diagrama de niveles y flujos, a una representación que no es continua, sino que es una representación discreta. ¿Cómo lo hace uno? Pues básicamente lo que dice es, ¿cómo sería el nivel en un tiempo t más 1? Entonces uno dice, en el tiempo t más 1 va a ser el nivel que tengo acá, más lo que me pueda ingresar en el tiempo t, dado por el flujo. Y entonces obtengo la ecuación de nivel. Y de nuevo vuelvo a lo mismo, hago la consistencia en las unidades. Y me pregunto, ¿cuánto vale la ecuación de flujo? Multiplico las flechas, me da A por dt. Hago la consistencia en las unidades. Y luego hago la ecuación auxiliar, tal cual como la habíamos hecho allá. ¿Qué cambia? Note que cambian un poquito las unidades porque esta representación ya es discreta, por un lado, y por otro lado la ecuación de nivel, ¿no? Porque tiene que arrancar desde lo que tiene y sumarle lo otro. En la forma continua se hace de otra manera. Ahora, si yo hago los reemplaces, obtengo el que sería el modelo matemático discreto. ¿De acuerdo? Ahora uno diría, cuando uno tiene el diagrama de niveles y flujos, entonces, ¿qué debería hacer? ¿El discreto o el continuo? La verdad es que la mayoría hacen el continuo. La mayoría de los que llegan a las ecuaciones. Pero para serles honesto, la comunidad dinámica de sistemas típicamente no llega al sistema de ecuaciones. Lo que hace la implementación de las ecuaciones como se encuentran acá en las cajas, pero no como se encuentran en estas cajas, sino como se encuentran en las cajas de esta diapositiva. Acá, en las cajas, ecuación de nivel, ecuación de flujo, ecuación auxiliar,
llegan hasta estas cajas, las implementan en un software de simulación, ven Sinestella, PowerSim, iThing, ¿de acuerdo? Las implementan y ven las simulaciones. Para nosotros ha sido relevante nuestra comunidad porque nosotros sí utilizamos las ecuaciones para hacer análisis posteriores, análisis de sistemas dinámicos. ¿De acuerdo? Pues bueno, ese ha sido todo el contenido para esta primera sesión. Espero que les haya gustado mucho y pues nos veremos en los siguientes videos del cursillo.